estaban haciendo un culto en la cancha. Nosotros pues decidimos los 6 pasar ahí al frente a mirar el culto de bien cerca. Aquel predicador, Dios lo tomó en el espíritu y empezó a hablar lengua. Y él comenzó pues a hablar de parte del Señor al residencial y él llega hasta donde nosotros. Y él viene y nos dice, Dios me dice que les diga a ustedes que si no buscan de Dios huelen a féretro porque los matan. En un momento dado pues mi esposa a llamarme de que había ocurrido otro evento en otro residencial que yo vivía también en Carolina, y ella pues me llama desesperada de que llegara porque había un evento violento con la policía y ella estaba sola con las nenas. Yo le digo, pues dame un break, mi amor, porque estoy aquí con los muchachos. Yo enganchando con mi esposa, celular, me dice mi primo, deja de discutir con tu esposa y vete para tu casa. ¿Sabes qué yo hacía, Miguel? Me encerraba en mi cuarto con un trago, prendí el aire, apagaba las luces, a llorar. Y llegó el momento que un día pues cogí, y no podía mandar, Miguel. Me tiré de rodillas con un trago, ni me pude dar el primer sorbo, como uno dice, y tiré el trago al pie, encima de la coqueta, y miro para el techo y digo, Señor, ¿qué más? Ya no puedo más nada, este dolor ya me está consumiendo. A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios les bendiga de manera especial. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Dios me hizo libre por aquí, por Maranata 911, Maranata Radio Ministry, y también los que nos están viendo a través del contenido en YouTube, Héctor Delgado, ahí encuentras todos los episodios. Los que revisitan, gracias por darle like, por compartir y por llevarle estos testimonios a tantas vidas que lo necesitan. Gracias. Siempre nos complace y le damos gloria a Dios de saber que hay un ejército ahí detrás que nos ayuda a seguir evangelizando. Ustedes son un puente, cada vez que comparten este contenido, ustedes son un puente de salvación a una vida más. Y aquí traemos testimonios en Dios me hizo libre, como siempre digo, de gentes en el cual Dios marcó un antes y un después en sus vidas y transformó sus vidas. Y hoy nos acompaña un siervo del Señor que nos va a contar su testimonio, y sé que va a ser de impacto y de regocijo para muchos, que yo sé que lo que él vivió marcó muchas vidas y aún su vida. Y yo sé que aún su pastor va a estar contento cuando lo vea. Y nos acompaña Wesley Ojeda. Te bendiga, Wesley. Amén, Dios te bendiga, Miguel. Qué bendición. Más que agradecido con esta oportunidad que me brindan de estar aquí en esta preciosa tarde. Amén. En esta edición de Dios me hizo libre nos gozamos y te agradezco de antemano, amén, como te dije fuera del aire, estar aquí, porque yo sé que lo que Dios hizo en tu vida y en tu familia es de impacto, y sé que muchas vidas serán edificadas. Pero para que la gente conozca a Wesley Ojeda, ¿verdad? Y que eres parte de la iglesia aquí en Maranata Río Grande. Amén. Cuéntanos dónde nace, dónde crece Wesley. Gloria a Dios. Pues mira, nacemos, ¿verdad? Mi nombre es Wesley Ojeda, para los que no me conocen. Venimos, ¿verdad?, del residencial Sabana Bajo, en Carolina, ¿verdad? Donde me crié junto a mis padres, ¿verdad? Mis padres y mis 4 hermanos. En una, ¿verdad? En un hogar, ¿verdad?, totalmente funcional. Fuimos nacidos y criados en el Evangelio, ¿verdad? En la iglesia Templo Pentecostal, allá en la iglesia del pastor Filpi. Amén. Y pues allí pues nuestra niñez y adolescencia pues la pasamos allí congregándonos. Esa época y ese crecimiento, ese entorno familiar cristiano, y a la iglesia de Filpi, ¿cómo era esa época? Fíjate, muy bonito. Muy bonito, recuerdo, ¿verdad?, que nosotros pues estábamos envueltos en todo lo que era, ¿verdad?, aún siendo niños y entrando a la adolescencia, pues fuimos activos en todo lo que eran los retiros, los cultos, en todo estábamos nosotros metidos como tal ahí, tirando para adelante en el Señor. Ajá, o sea que te gustaba ese ambiente. Amén, claro que sí. Y a tu familia seguramente. También nos decían los cristianitos. Ajá. Nos decían los cristianitos porque pues siempre estábamos, ¿verdad? En todas. Y aún fuera de la iglesia, pues nosotros andábamos en la comunidad o en familia, a su nombre, gloria, y cantando coritos, y siempre nos decían, mira, los cristianitos.
Sí, que ya tenían un distintivo en una comunidad que... Porque siempre tenemos como un gozo encima. Gozo. Y de niño, de bien jovencito. Qué bonito, ¿verdad? Porque seguramente eso marcó esa época y tus vecinos, de una forma u otra, estaban siendo una familia de ejemplo, Amén. una familia de fe, que hacían que de una forma u otra la gente dijera, aquí viene una gente con un gozo diferente. Eso es así. Y la escuela y demás, ¿cómo era en la escuela también ese ambiente? ¿Era así mismo alegre? Fíjate, sí, nosotros pues siempre éramos en un ámbito alegre y bien funcional. Siempre estuvimos, ¿verdad? También activos en lo que era el deporte, ¿sabes? Todo, ¿verdad? Orden, iglesia, pero también había tiempo para deporte, primeramente, ¿verdad? Luego de la iglesia, pues familia. Siempre mi papá, pues, algo que me inculcaron a mí, pues, de lo aprendido en la iglesia, pues fue la familia. Y es algo que yo ahora mismo, ¿verdad? Tengo 3 hijas Sigues practicando. y lo seguimos practicando, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Por lo que ya, pues, venimos viviendo ya desde bien pequeño. Sí, que fuiste, nacer de un lugar que no solamente la fe, le inculcaron también valores. Valores, claro que sí. Y ser respetables y saber balancear las cosas, claro, iglesia, deporte. O sea, que no tenías unos papás que no los limitaron, pero le establecían, mira, vamos a hacer las cosas bien. Amén. Así que puedes decir que hoy día tus papás te dieron un gran ejemplo. Fueron el ejemplo. Ellos en tu vida, hoy, si tú los describieras en una palabra. No, muchachos, mis papás, tanto que agradecerle. Ajá. De verdad que sí. Súper. Vas creciendo en ese entorno de iglesia, vas ahí desarrollándote, seguramente viendo el mover de Dios. Claro que sí. Y cómo Dios hablaba a la iglesia, a tu familia. ¿Llegaste a vivir esas experiencias, cómo Dios le hablaba como familia? Claro que sí, vi muchas veces, pues, cómo Dios, ¿verdad? Nos hablaba a los 5, porque éramos, ¿verdad? A los 7, perdón, porque éramos 5 hijos, papá y mamá. Pues somos 7, el núcleo familiar. Y yo veía muchas veces cómo Dios, ¿verdad? Administraba, ¿verdad? El Señor a la familia, a mis papás, le administraba sobre nosotros, de que nosotros pues éramos una familia, ¿verdad? Bendecida en las manos del Señor y que Dios iba a hacer muchas cosas con nosotros. Y de verdad que fue una gran bendición. En un momento, pues, recuerdo, como hoy, que una sierva del Señor se levantó de parte de Dios y le ministró a mis papás. Y le decía que, ¿verdad? Pues que ella veía brotar aceite de las manos de mis papás. Y yo decía, wow, esto es algo sobrenatural. ¿Sabes? Me marcó algo que creo, ¿verdad? Si no me equivoco, el nombre de ella era Ninfa Méndez, si no me equivoco. Pero por ese tiempo, pues esa hermana se levantó de parte del Señor y le ministró a mis papás. Y eso fue algo que te marcó, que lo atesora, sí, que le habló de ese aceite en sus manos, seguramente hablándole de bendiciones que venían con ellos. Y que yo lo podía ver, ¿verdad? Viviendo con mis papás y estando siempre con ellos, pues yo veía la bendición de parte de Dios en todos los ángulos. Sí, que tú puedes decir que tú veías a Dios en tu casa manifestarse. En mi casa, pero... En el espiritual, en la economía, en toda la paz. En toda área. Una familia feliz, unos padres sometidos a la voluntad del Señor. Yo podía levantarme a la hora que fuera. Yo podía ver a mi papá si no era en su cuarto, era en la misma sala, buscando el rostro del Señor ahí, mi mamá. ¿Sabes? Unos siervos sometidos a la doctrina, como está escrito en la palabra. Amén. Así que podemos decir que tuviste una hermosa formación. Muchacho, una formación que yo digo que yo me siento más que privilegiado. Gloria de a verdad, Dios. porque, ¿sabes? Tener a mis padres como ejemplo, pues, es mucho que decir. Amén. Y no solamente en el hogar, mi papá pues inculcó, ¿sabes? Ser un ejemplo. También lo hizo en la comunidad. Mi papá pues tuvo, creo que fueron 3 reconocimientos que le hicieron el municipio autónomo de Carolina como un papa ejemplar. Wow. Mi papá pues en mi casa hay una serie de placas con su nombre y nosotros mismos pues compartimos el día ¿verdad? que le hicieron entrega de y el reconocimiento y de verdad que mis papás, no es porque sean mis padres, pero súper orgulloso de más ellos. que orgulloso con mi Qué bueno que la comunidad, el municipio, amén,
de una forma u otra reconoció ese ejemplo. ese ejemplo. Ese ejemplo de ese hombre de Dios. Y hasta el sol de hoy, el que conoce a mi papá sabe que mi papá es un hombre recto, un hombre serio, un hombre... Y donde quiera. Bueno, yo recuerdo que, ¿verdad? Uno de bien jovencito, haciendo las maldades por ahí de adolescente, me veían a mí y a mi hermano por ahí y decían, oye, ustedes son los hijos de fulano, ¿verdad? Fulano no sabe que ustedes están por ahí. Porque sabían que mi papá, pues... Si supiera que están aquí, no estuvieran aquí. Muchas veces. Wow, qué bendición y qué gozo, ¿verdad? Poder tener esas grandes memorias de ese crecimiento, Welly. Amén. Vas creciendo en el evangelio también en edad y llega la adolescencia. Y ¿qué comienza a ocurrir en la vida de Welly, de sus hermanos? Pues mira. Que da un giro. Pues mira, nosotros pues, ¿verdad? Yo reconozco que en un momento dado, pues nosotros pues fuimos poquito a poquito alejándonos de lo que eran las cosas del Señor, ya porque teníamos cierta edad. Pues uno cree que se la sabe toda. Ajá. Y uno, pero con todo y eso, ¿verdad? Con el temor que siempre pues nos inculcaron ahí, pues aún nosotros pues tomando la decisión como de girar hacia otro lado, pero con ese temor ahí. Y esa semilla sembrada de la educación. Sí. Pero llega a esa etapa de la adolescencia, como bien lo mencionaste, uno cree que la sabe todo. Uno se cree que la sabe todo. Que uno puede experimentar porque ya uno puede. Y muchas veces pues yo veía a papá y a mamá pues preocupados porque nosotros pues decidimos pues no llegó el momento que no fuimos más a la iglesia, pero aún con ese temor, pues está bien, mami, vamos tal día y llegaba el día y yo sé que el rostro de mis padres pues reflejaba a veces la decepción de que quería que nosotros pues fuéramos, a veces iban, a veces no. Pero respetaban su decisión de no ir. Sí, fíjate, sí. Fueron seguramente, obviamente, con su corazoncito. Claro. Y con sabiduría. Yo entiendo que con sabiduría, pues. Le daban su espacio. Nos daban nuestro espacio, pero en oración con nosotros. No me soltaban en las rodillas. Yo sé que no. Yo sé que no, porque muchas veces los veía. Amén. Sí, comenzaron a decir, sí, voy mañana hasta que. Hasta que llegó el momento, pues que no. ¿Por qué vino ese aire de desánimo? ¿Era la edad? ¿Era el deseo de experimentar otras cosas? ¿Por qué como que se apagó esa llama? Pues yo entiendo que fue que nos fuimos desvinculando, ¿verdad? De lo normal, de las cosas del Señor. Y nos descuidamos y como que fue algo como adolescente al fin, como experimentar otro tipo de ambiente. No, que como estaba ya, pues los muchachos creciendo, pues vamos para allá, aquí, para allá. Y ellos para la cancha y yo para el culto. Exacto. Ellos para la esquina ahí, yo para la iglesia. Como que comenzaste a entrar en esa zona peligrosa de ausentar. Eso es así. ¿A dónde lleva esas decisiones, Welly? Pues mira, llega el momento que nosotros pues tomamos esa decisión de no ir más. Y por estar pues con las amistades y esas cositas allí, ¿verdad? En el mismo residencial, buscando que si la cancha, aquí y allá, que allá están jugando aquello, allá lo otro, y no, ¿sabes? Nos descarrilamos, como uno dice, de las cosas del Señor, pues, completamente. Y muchas veces, pues, yo veía a nuestros papás cuando salían con los demás hermanos de nosotros, ¿verdad? En los carros, y los veía, mira, allí iban para la iglesia, y yo sabía que eran, ¿sabes? Que iban a buscar del Señor, y nosotros pues acá en el residencial, y muchas veces pues yo sentía esa opresión y esa tristeza, como que este no es mi lugar. Este no es mi lugar, y a veces pues, como te dije ahorita, volvía y decía, pues mira, yo voy tal día, y pasaban días, pues mira, vamos, y íbamos, pero llegó el momento que se desligaste. Completamente. Como que el temor y la sensación seguía adentro, pero no tan fuerte como para decir, vuelvo. Sino seguir hacia lo que estabas experimentando. Como decías ahorita, la comunidad identifica a los hijos de los papás y de todo el mundo
cuando comenzaste a estar en este ambiente, ¿no te encontraba gente que decía, oye, tú no perteneces aquí? ¿Qué entonces aquí? Sí, fíjate, sí. Había gente, ¿verdad? Pues mayores a mí que me decían, oye, ustedes no se supone que ustedes están en la iglesia. No se supone que ustedes... Qué raro que tu padre y tu madre no los ha dejado por ahí, que no se fueron con ellos, que yo conozco a tu papá, ¿sabes? Que ya la gente pues sabía ¿De dónde ustedes venían? de dónde nosotros ¿Y qué veníamos. eso hacían ustedes cuando escuchaban a esa gente? Muchas veces pues nosotros nos quedamos como que, wow, ¿sabes? Nosotros, ya los que estamos mal somos nosotros, porque hasta la misma gente que no tienen a Dios en el mismo residencial pues lo están Diciendo, lo están percibiendo y lo están... Pero era más fuerte esa atracción a lo que estaba pasando afuera. Muchas veces nosotros pues ignorantes, ¿verdad? La ignorancia en ese tiempo pues, en ese momento pues como que nos estaba llamando la atención pues como la cancha, los muchachos aquí y allá. El jangueo, el juego. Pues ya íbamos pasando de grado y creciendo, llegando a la high y esas cositas pues. Y uno pues por tal de tal, ¿verdad? Encajar en el grupo. De encajar, exacto, y pertenecer al grupo, pues uno pues como que estamos ahí. Se hacía el bravo. Exactamente. Muchas veces queriendo hacer el bravo cuando nuestro corazón pues no. No era así. No. Esta vida que ya se estaba inclinando tú, tu hermano, ¿qué comenzó a ocurrir? Que seguías ahí sumergiéndote. Pues mira, nosotros pues llegó el momento que teníamos amistades que ya estaban en el bajo mundo. Entonces pues nosotros pues esas personas las veíamos como, wow, como personas que, ¿sabes? Que eran leal, que eran así, que eran bien amigos. Y nosotros pues como que llegó el momento que nuestra mirada iba hacia él, hacia esa persona. Y llegó el momento, ¿verdad? Que yo tengo 2 primos mayores, pues que vivían dentro del mismo residencial, por parte de madre son. Y llegó el momento que ellos, pues, tomaron pues, la decisión como de aún trabajando, teniendo trabajo legal y secular y esas cositas, pues, ellos, pues, como todo joven al fin también, pues como que quisieron invertir y ver cómo iba, pues, en la vida, ¿verdad? Delictiva, en cuanto a buscarme el peso aquí, buscarme el peso allá, y entraron en ese mundo. Entonces, pues, muchas veces nosotros viendo eso, en el momento que nosotros pues nos dimos cuenta, pues como que, de momento, pues como que nos chocó. De momento, pues mi hermano y yo como que, wow, esta gente... Se están metiendo en este mundo. Exacto. Pero nosotros nos chocó de momento. Pero con el tiempo... Lo normalizaste. Lo normalizamos. Empezamos a ver lo normal, algo como lo hace él, lo hace aquel. Están buscando el peso, un extra. Exacto, como todo el mundo que quiere, ¿verdad?, buscarse lo suyo. Pero nosotros, pues, en una orillita, mientras ellos, ¿verdad?, estaban en como uno dice, en lo de ellos, ¿verdad? Pero siempre cerca de ellos. Cerca de ellos. Así que una de las cosas que tú puedes decir, que a ti lo que te llama la atención de este mundo era esa falsa lealtad o esa lealtad que existía de ir hasta lo último, de envolverse. Y eso, más que aspiraciones, si las tenías o no, uno puede decir, era más eso lo que te llamaba la atención. Esa era una de las cosas, como que más la amistad, la lealtad. Porque no era, ni por mi mente pensaba que si el dinero, que era más como que la realidad de la amistad y la lealtad en ese tipo de cosas. ¿Y a dónde te sumerge este mundo, Welly? ¿A ti y a tu hermano? ¿Qué comienza a ocurrir? Porque ya ves que te viste cosas como que sabes que no están bien, pero las normalizas y te quedas en esta atmósfera. Pero ¿qué hace eso en tu vida que te quedas ahí? Bueno, pues yo entiendo que la familiaridad que teníamos, ¿verdad? Obviamente mis primos, pues también se añade mi cuñado, el hermano, ¿verdad?, de mi esposa. Y ahí pues ya yo veía que ellos estaban en el grupo y yo pues como soy familia, que siempre estaba cerca del grupo. Siempre estábamos ahí. Y para allá, para la esquina, pues allí estamos.
No, que vamos a ir allá a aquella tienda y allí estaban. Y muchas veces, sanamente, no era ni con ningún tipo de hacer daño, ni, Claro, claro. ¿sabes? Ni con nada, porque de verdad que no éramos personas que eran, Claro. tampoco que eran peligrosos, ni nada de eso, Claro. ¿verdad? Pero que lo más que me llamaba la atención era eso, como que estar con los míos, como uno dice. Sí, a estar con la Mi familia. primo, mi con ellos. cuñado, y ese era como el núcleo. Te entiendo. Más de amistad era familia. Ujú. Te entiendo, y cierto modo me hace recordar un momento. Yo tenía un tío, ¿verdad?, que no le servía el Señor y era alcohólico, tomaba mucho, y ya no, gracias a Dios. Y me recuerdo que había una época que pues ellos tenían sus trabajos cerca de negocio y cerca del barrio donde vivíamos, y como que cuando decían, mira, tío va para el negocio, para allí va a beber, allí van a jugar billar, y los primos van para allá, pues voy para allá, aún yo estando en la iglesia, Ok, esto preadolescente, entiendo. pero era eso, ese pensamiento, como que pues ahí van a estar mis primos, ellos van a estar bebiendo, se van a emborrachar, pero nosotros vamos a estar allí jugando, van a jugar billar, comiendo doritos, que ellos, que pague, tío. Es así. Pero esa familiaridad, ese ambiente familiar, que es lo que el enemigo que hace uno, como que no lo veas tan negativo, pero sí, eres un joven que va a la iglesia, que te estás metiendo en un negocio donde está gente bebiendo y te estás exponiendo, porque aunque tu línea era la lealtad y estar con la familia, tú te estabas exponiendo, Muchas veces, claro. porque el que va a hacer daño en contra de los tuyos no va a pensar de Eso que, es. Welly es el hijo de fulano, que él está allí nada más, no, se va el que se va. Eso es así. Arredada, o si vearle a la policía, o si pasara algo, nadie va a pensar, déjame ver quién me llevó, el hijo de fulano no, aquel no, eso es una red y de cogen el que Eso es sea. así, eso es así. Este ambiente, aunque tú lo veas desde ese punto, es un ambiente peligroso. ¿Qué cosas ocurren o comienzan a ocurrir en tu vida que quizás comenzaron a marcarte, aunque te quedabas ahí? Pues mira, nosotros pues mientras andábamos, ¿verdad?, en los jangueos, como uno dice, nosotros pues sanamente íbamos al río, a la playa. Entonces pues ellos tenían pues sus conexiones de que no, mira, tengo un tío que tiene un jet ski y aquí y allá, y pues mira, lo conseguí, pues vámonos. Y por ahí empezaba, ¿verdad?, la odisea desde temprano, no, vámonos el sábado a tal hora. Y por ahí pues nos íbamos, llegábamos a las 11, 12 de la noche, 10 de la noche, así, pasándolo y que bien, ¿verdad? Con, en familia, en la playa, ya sea en la playa, en el río, jugando billar y esas cosas. Y fue un momento bien sano, pero que comenzaron a pasar, ¿verdad?, los años, y ellos pues como que quisieron entrar más al negocio. Y ellos pues se entraban como que cada día más. Entonces pues ya yo no estaba como de lleno, porque yo pues fui de bien joven, pues me casé bien joven y ya tenía mi familia, ¿verdad?, mi esposa, mis nenas, y yo y mi trabajo. Siempre estuve, ¿verdad?, gracias al Señor, siempre tuve 2 trabajos. Y yo pues últimamente lo que hacía era salir de mi trabajo y para matar el tiempo pues llegaba donde ellos estaban. Mira, están aquí, pues yo llegaba ahí. Y eso era hasta las tantas de la noche, y ahí yo volvía y me iba para mi casa, hasta el otro día que volvía a trabajar, qué sé yo. Pero aunque no entraste quizás tan profundo en esa vida, pero sí llegaste a tomar o no, ni tomabas nada de consumir. bueno, sí, tomaba en ocasiones. Ajá. En lo que era O sea, que tú eras como un jangueo social. Sí, era en tomabas ocasiones. algo y eso, y ese era lo que tú entendías que era lo... Exacto, lo que era, yo decía, esto es lo propio, como uno dice, propio. ya, esto de aquí pues no. Pero tu familia quería profundizar más en ese mundo. Sí, mis primos, introducirse más mayores, mis primos mayores, pues lamentablemente pues que quisieron proseguir ahí, y ellos pues siguieron, ¿verdad?, como uno dice, en lo de ellos, y obviamente pues nosotros pues respetando, pero eran mis primos y como quiera pues... No me meto ahí, pero soy leal. Pero, exacto, pero tú estás allí y yo estoy ahí contigo. Que parece algo sencillo, pero qué trampa del enemigo para mantenerte en una zona de peligro, en una zona vulnerable donde tu vida y tu salvación estaba en juego, y de tu hermano y tu familia.
mencionamos fuera del aire mientras hablábamos que eventos importantes en tu vida que comenzaron a entrar y lacerar tu corazón. Pues mira, recuerdo que para la fecha de junio 26, si la mente no me es infiel, del año 2001, pues recuerdo que hay un evento donde mi cuñado, el hermano de mi esposa, pues por tal o Y razón, estoy durmiendo en mi casa, preparándome para comenzar una jornada de trabajo en el aeropuerto. Estoy durmiendo y se escucha, ¿verdad? Se escucha una ráfaga de tiro en el residencial. Ya eran como las 11 y pico largas de la noche. Y cuando nosotros pues nos levantamos, que comenzamos a mirar por las ventanas, escuchamos gente llorando, gente gritando. Y recuerdo que mi esposa se levanta y de la nada, así, al lado mío se levanta y me dice, ay, pai, mi hermano. Y yo le digo, tranquila, mi amor, que tu hermano está bien, no ha pasado nada. Tranquila. Pero yo recuerdo que unos 15, 20 minutos antes, yo me había metido a bañar. Y cuando me estoy bañando, yo escucho el sonido de una motora. Y cuando yo me da con abrir la ventana, miro para afuera, veo a mi cuñado. El que iba en la motora era mi cuñado. Entonces, pues, pasaron unos 15, 20 minutos cuando se escucha la ráfaga de disparos y llegó el momento, pues, que yo sentí en mi corazón algo bien fuerte. Y yo soy de estas personas que escuchaba algo y rápido salía corriendo y voy a averiguar aquí qué pasó. Y ese día me tranqué. Detrás de las ventanas recuerdo que me quedo mirando. Mi esposa y mi abuela, que para ese entonces vivíamos con mi abuelita, bajan. Y cuando ellas bajan, pues, allá le notifican, mira, la persona agredida fue fulano de tal. Que ese fulano de tal era mi cuñado. Y cuando mi esposa vira para atrás, pues viene llorando, ¿sabes? Bien brutal, bien, ¿sabes? Bien fuerte. Ajá. Y cuando yo digo, ¿pero cómo va a ser? Me dice, sí, vístete, vámonos, que fue a mi hermano. Y recuerdo pues que yo rápidamente cogí, estaba en pijama, volví, me cambié, salimos hacia el hospital y llegamos al hospital y me dio tiempo de verlo. Me dio tiempo de verlo en el momento que cuando están haciendo ¿verdad? El traslado de un hospital a otro, pues lo veo. Y al verlo, en la forma que lo vi sedado, lo vi con máscara con oxígeno. ¿Sabes? Su rostro no, ¿sabes? No presentaba como si, ¿sabes? Si estuviera vivo. Signos vitales. Con signos vitales, pues estaba vivo. Yo sabía que estaba vivo porque pues la bolsa de aire pues subía y bajaba. Pero no había ningún tipo de movimiento. Estaba sedado totalmente. Y pues eso, como que empezó a esa impresión. O sea, que nunca me había topado con algo así tan cerca, con un familiar. Y recuerdo que lo trasladaron al hospital y pues lo hospitalizaron. Y creo que 5 días, 6 días después, pues mi cuñado fallece. Y esa muerte para mí fue dura. Fue dura porque era un hombre para mí, ¿verdad? Era bueno porque era un hombre que no le hacía daño a nadie. Ajá. Un hombre que pues era el hermano de mi esposa. Era un hombre que yo compartí muchísimo con él. Corríamos motora juntos, íbamos aquí, íbamos allá. En los compartiles familiares, pues, obligatoriamente pues estábamos ahí. Ajá. Y esa muerte pues me laceró. Me laceró y yo la sentí mucho. Sentí mucho esa muerte y yo sé que luego de esa muerte en adelante, Willy no fue el mismo. ¿Qué cambió ahí en tu corazón y tu mente y tu mentalidad? Yo no sabía lo que era un corazón duro. Y yo pues, en el momento pues no me había dado cuenta. Porque de verdad pues de verdad que no lo sentía, no sabía. Pero con el pasar del tiempo empecé a darme cuenta que yo mismo decía, wow, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto que yo siento? ¿Qué este sentir tan horrible que no, ¿sabes? Que no me encontraba que era yo. Algo entró ahí en esa pérdida que sí. Cambió tu pensamiento.
Sí, sí. tus sentimientos. Sí, porque vi una familia sufrir, vi una hermana llorar, vi unos hijos sufriendo. Que en tu quizás entendimiento decía, no se merecen ese dolor. Eso es así. Si eres una persona familiar, porque a todo esto tú ves, aunque están en lo suyo, era gente de familia. Ujú. Y ver cómo se le acabó el mundo y se Así. le destruyó una familia, te cambió. Cuando unas horas antes, recuerdo, antes de verlo en la motora, como dije anteriormente, pues estuvimos alrededor de las 7 de la noche en la misma motora que él andaba, pues estaba cerca de nosotros y mi esposa y yo nos acercamos y comenzamos a hablar con él. Y recuerdo que mi esposa pues ese día había hecho esta comida y le dijo, mira, te traigo. Y le dijo, si me la traes, compartimos allí a lo que, pues vamos para allá. Y subió, comimos y estuvimos un ratito ahí hablando y como fue 7 y pico de la noche, ya 11:40, 11:45 de la noche, pues ya El él suceso. había cambiado ya el suceso a lo que le había pasado a él. Tu corazón comenzó a sentir cosas diferentes. Muchacho, empecé yo a ser como que más fuerte dentro de mí, como que una persona como que fue apagando un poquito lo que es los sentimientos y eso. Esa felicidad, esa alegría que tenía. Sí, pues se me fue por el tiempo, se me fue con el tiempo, pues. Yo siempre fui un muchacho bien reservado, calladito y eso, pero siempre fui alegre. Y yo, pues, el que me conoce, pues sabe que yo siempre estoy haciendo chistes, estoy aquí y allá. Pero llegó un momento en mi vida en el cual comenzó ahí, en ese año 2001, que apagarse esa sonrisa, a coger las cosas más a pecho, como uno dice. Y coger más personal. sí, porque ya había un daño. Había un daño y ¿verdad? Pues yo entiendo que el error que yo tuve pues fue no reconocer a tiempo. Aún en ese momento, Dios trataba de acercarse a ti y tú lo ignorabas. Había momentos en que quizás escuchabas cultos no residenciales. A eso iba. Nosotros pues con el temor que nos inculcaron en nuestros corazones, el tener al Señor, pues yo sabía en lo que yo estaba sintiendo. Y yo pues, viviendo con mi esposa, podía ver un culto cerca de casa, escuchábamos. Y nosotros pues, éramos de los primeros que vamos a ir a la oración. Bajábamos. Oraban por nosotros. Aún mi hermano, teniendo ya pues su esposa, viviendo con su esposa, sus hijas, pues también. Y mira, vamos allí. Iban a los 4, mi esposa y yo, mi hermano y su esposa, oraban por nosotros. Aún nosotros pues... ¿Qué buscabas en esa oración? ¿Que ocurriera un cambio? ¿O era como que sentir como una cobertura de Dios? Pues fíjate, como una cobertura de Dios en ese momento, porque en aquel no era una oración para reconciliarte, era una oración para... exacto, como para pasábamos por la oración como por el momento, porque sabíamos que estábamos pasando un momento difícil. duro, difícil, y además a esto, en lo espiritual, en el residencial se sentía una presión horrible, una cosa que yo decía, yo no quiero estar aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? La atmósfera bien desagradable. Wow, y interesante, Welly, ¿verdad? Y como, ¿verdad? Todo ese escenario comienza a ocurrir en tu entorno y comienzan a ocurrir eventos en tu vida. También me hablabas que tu hermano también era un poquito más atrevido que tú. Sí, esa era la chispa, ese era el atrevido, ese era el presentado. Ese era así, pues le gustaba estar acá, allá, a lo mejor pues si uno fuese guapo, como uno decía, pues a lo mejor uno pues lo escondía un poquito y lo disimulaba, pero aquel no, mi hermano pues no, era bien él. Era, yo decía, yo te admiro porque tú eres tú caminas por ahí, tú no, sabes, tú eres tú. Ajá. Y pues ese muchacho que mi hermano pues para mí siempre fue como uno decía, pues en el mundo pues la luz de mis ojos, sí. Porque es mi hermano menor. Esa persona especial en la vida de uno. Demasiado, porque compartí demasiada mi niñez con él, ¿sabes? Con todos mis hermanos, claro. Pero ellos obviamente ellos eran pues más él era más jóvenes contigo. Y mi hermano pues éramos los grandes, éramos él y yo. Uh-huh.
Entonces, Que pues, viviste en la época de la iglesia, la época aún de todo. decidir irse. Nosotros nos íbamos en retiro en la iglesia. Y me acuerdo que mi mamá nos preparaba los bultitos para los 3 días, viernes hasta el domingo. No, que van a estar en un monte orando. Y por allá en unas villas, en Río Grande, nos íbamos, mi hermano y yo con nuestros bultitos. Y, ¿sabes? Son cosas que uno pues Sí, que las usted tiene todavía. una relación especial. Sí, porque las maldades las hicimos juntos, los deportes las hacíamos juntos, todos juntos. Hasta la misma escuela, pues yo recuerdo que él entraba en 7º, yo estaba en 9º. Entonces cuando yo llegaba a 10º, pues Él venía ya detrás. él venía detrás. Yo iba saliendo y él entrando. Sí. Y siempre nos encontraban. Qué bendición esa época. Mencionaste que siguen ocurriendo eventos en tu vida que fueron apagando ese Wesley. ¿Qué sigue ocurriendo después? Pues mira, Miguel, a través de los años, pues ya nosotros pues teníamos un vínculo bien familiar, que éramos 6 varones, los cuales pues yo era uno de ellos. Eran mis, ¿verdad? Componía el grupo de mis dos primos, que eran hermanos. Estaba mi hermano y yo, estaba mi cuñado, el que falleció, y un hermano que teníamos de crianza, Ajá. que siempre estuvo con nosotros. Entonces, pues, llegó el momento, ¿verdad? Que en el año, si no me equivoco, en el año 2008, asesinan a uno de mis primos. Recuerdo que fue el 1 de enero del 2008, la primera muerte fue él. Y eso fue otra cosa que me cogió y me sacudió, como uno dice, ¿verdad? Me cogió el corazón y me lo trastocó bastante, porque no solamente pues me quedo con lo de mi cuñado, pues pasan 7 años y me encuentro con esta nueva, pero esta me tocó ir a ver el cuerpo de frente, ¿sabes? Mi primo pues falleció en el acto. Y en el momento pues que lo vimos, ¿verdad? Y en la forma en la que fue ejecutado, pues eso pues llegó y siguió trastocando mi corazón. Porque aunque obviamente todo lo que ocurre es consecuencia de una vida lejos de Dios y tomar decisiones en el mundo delictivo, pero no deja de doler porque no está solamente, quizás para el mundo dice, ahí murió un delincuente, pero el que es familia dice, aquí está mi primo, Eso es. aquí está muerto mi hermano, aquí está muerto mi cuñado. Y la sensación es diferente. Es horrible. Tu corazón se vuelve a lacerar. Sí, ¿no? ¿Y qué entraba ahí, Wesley? Odio, rencor, venganza. Sí. ¿Qué pasaba? Pues yo entiendo que entraba más como ese sentir de odio contra la persona, contra ¿verdad? Los que fuesen los que lo hicieron, ¿verdad? Pues como que esa rebeldía, pues me trastocó bastante y comenzó a cambiar el Wesley que yo era antes. Pues empecé a ser un Wesley como que más serio, más reservado todavía en cuanto a mis cosas, porque tampoco pues lo daba a demostrar y hablaba con alguien, mira, me siento así. Muchas veces pues ni a mi misma esposa pues se lo porque me hacía el fuerte. Claro. Y tú mantenías esas batallas internas. Y callado yo. Y llegabas en esas batallas a preguntarle a Dios o a renegarle, Dios mío, porque es mi familia, que haz algo, o tenías la conciencia de saber que Dios no tenía culpa. Pues mira, Miguel, algo bien importante. Aquí en un momento dado, antes de todas esas situaciones, llegó un momento en que estábamos los 6 y nosotros, pues, como te digo ahorita, pues teníamos inculcado ese temor al Señor y estaban haciendo un culto en la cancha, un viernes, recuerdo. Y ese día, pues, nosotros, pues, decidimos los 6 pasar ahí al frente a mirar el culto de bien cerca. Y aquel predicador, Dios lo tomó en el espíritu y empezó a hablar lengua y entró ¿sabes? Entró el Espíritu Santo y él comenzó pues a hablar de parte del Señor al residencial y él llega hasta donde nosotros. Miguel, y él llega de frente a nosotros, somos 6, y él viene y nos dice, Dios me dice que les diga a ustedes
que si no buscan de Dios huelen a féretro, porque los matan. Wow. En ese momento, pues, cuando me dicen así, huelen a féretro porque los matan, yo sé lo que es un féretro, ¿sabes? Yo sé lo que es un ataúd. Y yo, pues, miro hacia el lado, veo a los muchachos, nos miramos y todos jóvenes, abrimos los ojos y, wow, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues, recuerdo que en ese momento mi hermano y yo, con el temor, fuimos los que pasamos adelante para que oraran por nosotros. Recuerdo que mi hermano y yo, pues, caímos al piso, yo caí, se me fue el mundo, no recuerdo nada, hasta que volví, me levantaron, que miré y vi a mi hermano también en el suelo, luego de la oración, pero los demás 4 no tomaron la misma Decisión. decisión en llegar a oración. Así que esa oración fue vital. Yo entiendo para tu vida. que fue algo de parte de Dios, porque, ¿sabes? Dios sobreguardando a uno, porque de verdad que en el momento que ¿verdad? Nos hablaron de parte de Dios, que volvíamos a féretro, pues fue algo que nosotros éramos jóvenes, yo tenía como unos 16 para 17 años y fue, chacho, fue bien. Bastante, claro. Bastante, todo el mundo mirando. Pero la acción de correr al frente y buscar esa esperanza es medular, fue importante, claro, para lo que más luego ocurre. Porque entonces luego ahora nos vemos en esta escena donde uno de tus primos es el que fallece. Es el que fallece. Entonces, pues, eso fue el 1 de enero del 2008. Vuelve y en un año y algo, pues le toca al amigo de nosotros que era hermano de crianza. Le toca a él, ¿sabes? También es asesinado. Y otra vez, volver. Todo como consecuencia del mundo delictivo. Entonces pues ya Dios había hablado. Huelen a féretro si no buscan de Dios porque los matan. Sí, que tú tenías presente esa profecía. Y yo muchas veces pues no me daba cuenta, Miguel. Yo, en realidad yo no me venía a la memoria concurrentemente, mira esto, no. Solamente en un momento esto que me tocó más duro, que ahí es que viene pues luego de la muerte de este hermano de crianza, pues obviamente pues volvió otra vez esa llaguita a supurar, porque verdad pues volvemos a pasar el proceso, ver familia sufriendo, hermanos, mamá, nosotros, ¿verdad? Como amigos, pues todo eso pues llega fuerte. A todo esto, en un paréntesis breve, tus papás, viendo todo este escenario, hablaban con ustedes. Sufriendo también, y ¿verdad? Y ellos siguieron siendo cristianos. Perseverando ahí fielmente al Señor. Ellos pues siempre en rodillas. No lo soltaban en las rodillas. Jamás. Era aquí. Yo era testigo de eso. Madrugada, noche, yo veía a mi papá ahí fervientemente orando. Un hombre clamando, llorando y hasta sudando. En la presencia del Señor ahí, intercediendo por cada uno de nosotros. Como dice la Biblia, con gemidos indecibles. Gemidos y llorando, y mi papá ahí. Peleando por su casa. Mi mamá ahí, peleando por su casa y por sus hijos. Una vez más viene este golpe, este hermano de crianza, ves morir otra familia, otra gente que todo lo que comenzó como un hanging familiar y lealtad, pérdida tras pérdida. Pérdida tras pérdida. Orando y nosotros, ¿verdad? Con esa fe de que quizás en ese último momento 1000 cosas pudieran ocurrir en sus corazones y que Dios, ¿verdad? Amén, en amén. su misericordia. Exacto. Te golpea una vez más el corazón, se endurece, te callas todos esos sentimientos. De una forma de enemigo aprovechándose para poner capa sobre capa sobre corazón, eso es así. Para endurecerlo, para que tu oído y tu corazón se alejara completamente de la misericordia de Dios, viendo toda la evidencia, aún la palabra profética. Pasas este duelo, pasas este dolor. Me imagino que tu familia, tu esposa, todos lo sufren. ¿Y qué sigue ocurriendo en tu vida? Pues mira, sigue la vida, ¿verdad? Según mente, pues normal.
Seguimos pues en el ajetreo de la vida, viviendo, ¿verdad?, normal, el trabajo aquí y allá, y vuelve. Eso fue esa última fue el 18 de enero del 2009. Y llega, ¿verdad?, mitad de año, exactamente el 4 de junio del año 2009 también, cuando recibo un golpe doble. Miguel, recibo un golpe doble. ¿Por qué? Porque me asesinan a dos. Me asesinan a mi hermano, juntamente con mi primo, el hermano del que falleció primero. Que eran todos los que estaban en ese día de la profecía. Que éramos los 5, éramos los 6. O sea, conmigo 6, los que estaban el día que Dios nos habló a través de aquel varón en la cancha de residencial. Llega este golpe, y este golpe llega doble, porque no solamente, pues como te decía, pierdo a mi hermano, pierdo a mi primo también. Y para mí fue más duro, porque yo pues, ya estando allá, ¿verdad?, sus cuerpos allí, pues yo llegué a la escena, y yo pues los pude ver cómo quedaron mis familiares, de la cual yo una hora antes estaba con ellos en ese mismo lugar, compartiendo, porque yo recuerdo que yo estaba ahí con ellos, cuando en un momento dado, pues mi esposa, Dios usa, yo entiendo que fue Dios, usa a mi esposa a llamarme de que había ocurrido otro evento en otro residencial que yo vivía también en Carolina, y ella pues me llama desesperada de que llegara porque había un evento violento con la policía y ella estaba sola con las nenas. Entonces pues yo le digo, pues dame un break, mi amor, porque estoy aquí con los muchachos, dame unos minutos y ya mismito pues arranco y llego a casa, porque normal, si llego no me van a dejar entrar porque está el revolú, como lo dice, en su apogeo. Pero era Dios queriendo sacarte. Y era Dios, Miguel, era Dios, porque lo entendí después, porque yo enganchando con mi esposa, celular, me dice mi primo, el que asesinan con mi hermano, me dice, deja de discutir con tu esposa y vete para tu casa. Fueron las palabras de mi primo, ahí con mi hermano al lado. Me dice, engancha y dale para tu casa. Vete con tu mujer, así me dijo. Y recuerdo que enganché eso y dice, yo digo, wow, qué raro que ellos siempre que esté con ellos. Sí, que te dicen, pichea, quédate aquí. Y yo, pero pues, esta vez fue. No lo pensé 2 veces. Pues, vamos para encima. Me despido de ellos, Miguel. Le doy su apretón de mano, su abrazo. Me acuerdo que por respeto nos daban un beso en el cachete. Claro. Un beso en el cachete a mi primo. Para ese tiempo él tenía 28 años. Yo tenía 25. Mi hermano 22. Beso, ¿verdad?, a mi hermano. Me despido de él y me voy. Estando en mi casa, Miguel, se fue como alrededor de 9 y pico de la noche, temprano. A eso de las 10:37, 10:40, me llaman a mi casa, tocándome la puerta, a recibir la fatídica noticia de que había pasado lo que había pasado con mi hermano. Y no sabía que estaba mi primo involucrado hasta que llego a la escena y me lo encuentro a ambos cuerpos. Qué noticia tan difícil recibes. Y ha pasado quizás el tiempo y mientras te escucho hablar pienso, porque tengo hermanos que fallecieron, ¿verdad?, en otras condiciones. Un hermano que falleció y uno piensa en los momentos, el crecimiento, la chiquillada, Dios, las maldades, la escuela, y saber que la vida de esa persona se apagó. Se acabó. ¿Qué pasa por tu corazón y qué pasó? Yo recuerdo, Miguel, que me dio, obviamente pues me da más fuerte porque está mi hermano. Y yo recuerdo que él me dice, oye, Welly, en horas antes que lo asesinaran, eso fue jueves, recuerdo, fue un jueves, 4 de junio. Mi hermano cumplía años el 6 de junio. O sea, 2 días
después del día de su muerte. ¿Qué pasa? Él me dice, el sábado tengo aquí un compartir, un party, como ¿verdad? Ellos hablaban. Tengo un party, vienen unos cantantes, viene esto, y quiero que venga toda la familia para acá. Porque tengo un party aquí en el centro y vamos a compartirlo y vamos a celebrar en familia aquí. Con todas las amistades. Y yo, pues, nítido, pues dale, vamos para encima. Y recuerdo que cuando pasa, ese evento era para el sábado, el jueves lo asesino. Y yo recuerdo aquellas palabras de él ahí, latentes en mi oído. No, que es lo que quiero. Es lo que él quería hacer. La familia que yo quería esto. Te golpeó ese recuerdo de la memoria. Sí, y rápido. Y tu corazón entonces recibe uno de los golpes más difíciles. Más duro. Ese momento que llega a tu vida, ¿qué cambia radicalmente en ti? ¿Qué hace contigo? Que no corres al momento a Dios y te quedas quizás ahí. ¿Qué pasa? Pues mira, Miguel, yo de momento pues comencé a pelear con Dios. Porque yo decía, pero ¿y por qué a mí me pasan estas cosas, Señor? ¿Por qué tanto sufrimiento tan cercano? ¿Por qué tan duro esto que me ha tocado vivir? Y yo encerrado en mí. Hasta que un día, yo recuerdo que eso fue Dios mismo a mi mente. Y a mi corazón llega ese recuerdo de aquel día, como si me lo hubieran puesto en una película, Miguel. Y este día, como una advertencia. Que te hablé. Yo te hablé, yo te lo advertí. Y yo recuerdo que eso me vino así. Y yo dije, wow, esto tan convincente así a mi mente y a mi corazón. Como si hubiera sido ese momento. Y yo a la misma vez viéndolo, como en una película, Miguel. Y yo digo, wow, Señor, de verdad que la misericordia tuya son nuevas cada mañana. Y hasta el sol de hoy yo puedo vivir para contarlo, porque ninguno de ellos lo vivió, ninguno de ellos. Y yo hasta ahora miro para el lado, soy yo el que quedo. De los 6, quedo yo, Miguel. Y estabas en esa lista. Y estaba ahí, en esa lista, porque Dios nos habló a los 6. Y lo más terrible es, Miguel, que llegan los comentarios rápido cuando pasa lo de mi hermano. Empiezan a decirme, mira, Welly, a tu hermano le dio break. Vinieron y le hicieron el plan de salvación, bajaron unas personas, vinieron hicieron esto. Y yo decía, wow, de verdad. Pero que yo incrédulo, Miguel. Decía, nada, muchachos, ahora sí todo el mundo, para que rápido, como todo el mundo, pues lo mandamos para el cielo de uno. Pues yo pensaba que mi hermano era uno más. No, mandándolo para el cielo así, porque para hacernos sentir bien. Para que el dolor sea menos. Uno acá entre nuestra mente. Entre la rebeldía y la lucha. La rebeldía, exacto, porque yo también pues me puse pues un poquito pues más rebelde y un poco pues más fuerte. Con el corazón pues más endurecido. Que un momento mi mamá me dijo, ¿qué te pasa, mijo? Tú ya casi no te conozco, tú no eres el Welly. ¿Por qué? Porque ya yo llevaba eso absorbiendo. Se apagó tu luz. Ese dolor, yo pues sufriendo en silencio. Y muchas veces pues ni a mi esposa, yo le comentaba, muchas veces yo veía a mi esposa cocinando. ¿Sabes qué yo hacía, Miguel? Me encerraba en mi cuarto con un trago, prendía el aire, apagaba las luces, a llorar. Ni al frente de ella lo hacía. Y llegó el momento que un día pues cogí, y no podía más nada, Miguel. Me tiré de rodillas con un trago, ni me pude dar el primer sorbo, como uno dice, y tiré el trago al pie, encima de la coqueta, me arrodillo y miro para el techo y digo, Señor, ¿qué más? Ya no puedo más nada, este dolor ya me está consumiendo. Yo siempre he sido delgado, ¿verdad? En cuanto a mi peso, pero en aquel momento pues estaba un poco más delgado. Y era eso, esa lucha que yo tenía, pues a veces pues ni comía bien, porque el sufrimiento. Yo entré en una leve depresión sin no lo quería, ¿verdad? Ni admitirlo. Pero me pasaba viendo fotos de ellos, de sus funerales, aquí, allá, y reviviendo todo
todo ese dolor como que escarbando otra vez, ¿verdad? Y buscando ahí eso que ya había, que si se había bajado un poco, pues yo volví otra vez y te abrías la herida tú mismo. yo mismo. Y llegó el momento pues que yo levanté mis manos y decía, Dios mío, pero ¿qué voy a hacer? Yo no sé qué más, ¿sabes? Este dolor me tiene loco, ya no soy yo, no quiero morirme también. Yo decía, quiero morirme para estar con ellos. Sí, ese era un dardo Una del mentira, enemigo. una mentira. Faltas tú para irme con ellos allá. Una mentira, Miguel. Y recuerdo que en ese tiempo, pues mi esposa comienza a leer una iglesia y me invita. Y yo, pues, vamos. Aprovecho la ocasión y pues vamos para allá. Y comienzo con ella. Y recuerdo que en ese caminar fue bien bonito, ¿verdad? Desde principiante ya, pues, vuelvo a los caminos del Señor ya con 20 y pico de años, 25 años, 2 hijas, un matrimonio. Y pues comienzo bien bonito con mi familia. Entonces, pues recuerdo que como yo voy con esa herida allá, pues ya me habían comentado de que mi hermano le habían hecho el plan de salvación y Dios había usado a 2 personas que estaban apartados de la misma iglesia donde nosotros pertenecíamos, que era la iglesia de Gustavo Afilpi, del Templo Evangelístico Pentecostal. Y nosotros, pues, yo en mi mente, yo decía, wow, pero si mi hermano tuvo la oportunidad, porque yo tengo que estar peleando con esto, pero a veces la incredulidad del ser humano, pues, y la ignorancia, pues, me hizo echarme un lado, eso era increíble, a dudar y le pedí perdón al Señor luego por dicha acción. Y Dios comenzó a tratar conmigo, Miguel, en esa iglesia. Y recuerdo que vino un hermano una vez y me dice, ¿tú sabes qué? Ya no conocía a mi hermano, no sabía. Luego, antes de eso, recuerdo que habían pasado ya 5 años, Miguel. 5 años, porque yo le dije al Señor de rodillas, si es verdad que tú te lo llevaste, aquel día que estabas en lo oscuro, con el trago en la mano, si es verdad que tú te lo llevaste, házmelo saber tú, yo no quiero escuchar palabras de hombre. Y cuando mi esposa me hace el acercamiento para empezar a ir a una iglesia, pues yo accedo, pues vamos a la invitación. Miguel, pasan 5 años congregándome en esa, y yo ahí, Señor, pidiéndole, yo, Señor, yo no sé quién, pero si a ti te place, yo quisiera que tú me hablaras. Para soltar este dolor. Para soltar este dolor y yo ser libre ya. Y recuerdo que en la iglesia se levanta esa hermana y me dice de parte del Señor que quería orar por mí. Yo, pues, hace días que orara por mí. Y de momento ella cae una bendición bien bonita, hablando en lengua. Y viene y me dice, ¿sabes qué Dios me dice que te diga? Que dejes de estar sufriendo y llorando por lo mismo, porque tu hermano descansa en las manos del Rey. Gloria a Dios. Miguel, eso para mí fue un bálsamo. Yo automáticamente caí de rodillas. Nunca había tenido una experiencia así. Caí de rodillas en aquel altar, frente al altar en aquella iglesia. ¡Pum! Yo sentía como una botella de soda cuando tú la dejas que la destapas y ¡push! Así me sentí yo. Mi corazón, ¡puf! Se liberó. Y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. Y recuerdo que salí de aquel culto, Miguel, y ya había pasado 1 hora y todavía yo guiando mi vehículo con mi familia para de vuelta a mi hogar. Y aquello era... Anda. Pero era Dios sanando mi corazón. Oh, llevaba 5 años esperando una respuesta. Esperando ahí. Pero qué lindo, ¿verdad? Que algo de esto aprendí, Miguel. Y le doy tantas gracias al Señor porque fíjate, lo que para mí, para muchos, vimos pérdida en lo físico, para el cielo fue ganancia. Claro. ¿Por qué ganancia? Porque primeramente vinieron 4 vidas al Señor. Se fue mi hermano salvo. Las 2 personas que le hicieron el plan de salvación volvieron al redil. Ellos le hicieron el plan de salvación estando alejados. Estando alejados del Señor. Y vienen al Señor. Y luego de tener esa experiencia de que el Señor lo usa para presentar el plan de salvación y tener esa experiencia con mi hermana y que ella dice que ella
ellos decían que sintieron cuando mi hermano fue al Señor. Elevado. Muchachos, esa experiencia, solamente ellos, yo decía, Señor, yo me los quiero encontrar. Provocó en ellos salvación Busco en ellos salvación, Miguel. y los encuentra. Miguel, yo estuve, porque por otras bocas, pues allí en el residencial, pues me encontraba gente, mira, que pasó así, que pasó allá, pasó así. Yo dije, bueno, un día yo me los tendré que encontrar, a los que fueron, a los protagonistas. Miguel, y Dios es tan perfecto que cuando me los encuentro, ya estaban en el Señor ya. Gloria a Dios. Y cuando me los encuentro, a uno por uno separado, lo mismo que la gente me decía, que yo soy bien redentivo. Y lo mismo que la gente me decía que ellos hicieron, que ellos, era lo mismo que ellos me compartieron personalmente conmigo, a solas conmigo. Qué poderoso, Welly, como Dios orquestó todo para salvar no solo tu vida, sino de otras personas. Vinimos 4. Y lo que fue un gran dolor se convirtió en un momento de salvación. Eso es. Y cuando Dios te da esa palabra de confirmación 5 años después, ese fue tu momento de que Dios te hizo libre. Eso, ahí Porque yo sentí. soltaste ese dolor Yo de sentí años. de tantos años. Y de tantas. Yo fui otro de ahí. Yo sé, porque todo el mundo me lo decía, todo el mundo me decía, Welly, tú no traes otro. ¿No te parece el de antes que siempre estaba como que con la cejita así? Y me río porque mi mamá en una ocasión me enseñó una foto y me dice, antes. Mira tu mirada Mírate antes. de tristeza y de rencor, y ahora que se volvió a encender esa chispa de alegría y de fe. Y damos gloria al Señor por eso. Y hoy puedes decir, Dios Y hoy me puedo hizo decir, libre. Dios me hizo libre de todo ese dolor y sufrimiento que por años cargué dentro de mi corazón. Regresas al Señor y hoy llevas cuántos ya años en el Wow, Evangelio. hoy llevo para la gloria del Señor desde el 2013. Para la gloria del Señor. Y 2013. entregado al Señor. Ahí, ¿verdad? Y hoy cumpliendo algo que tenías que hacer wow, hace tiempo. algo que, ¿verdad? Pues, el Señor pues me permite. Sí, porque entre la oportunidad. hermanos y amigos de la fe que te hemos ido conociendo, me he escuchado Amén. tu testimonio Amén. y otros tantos. Amén. Pero hoy el mundo Gloria a y Dios. gente que nos está escuchando, Wesley, para cerrar con esto, posiblemente hay alguien que está viendo ahí este programa y ha tenido una pérdida que lo lleva marcado por años. ¿Qué palabra le puedes decir a esa persona para que pueda sanarle ese dolor? Lo mejor es acercarse al Señor, dejarle esas cargas, esas batallas al Señor y presentárselas a Él y ser sincero con el Señor. Padre, aquí te presento mi corazón, mira cómo estoy, mira mi condición, levántame, quítame, sáname. Porque muchas veces, por años, yo iba, no solamente esos 5 años, yo iba clamando, Señor, hazme libre porque yo me siento atado dentro de mi, ¿sabes? De mi corazón. Siento como esa atadura de no ser libre. Y yo pues decía, Señor, quiero ser libre ya. Porque yo no era así, yo no nací así. Gloria a Dios. Y hoy poder decir, Dios me hizo libre. No, para mí ha sido más una bendición y ¿verdad? Y me gozo porque solamente uno conoce y uno pues era el que tenía ese sentir por años y no cargarlo hoy, pues uno sabe que Dios existe, Amén. que Dios existe y que Dios es real. Dios te devuelve la familia, te devuelve la salvación. Amén. Me imagino que ese regreso a los caminos de la fe No, muchachos, de tus gozando, papás al verte volver gozando. fue el mejor regalo que tú le puedes haber De dado verdad que sí. En vida, papá. de verdad que sí. Y recuperarle esa alegría en ti. Y gloria a Dios. Gracias, Welly. Amén, no, gracias por la oportunidad. Gracias por la Gracias oportunidad por y por la contarnos este bendición. testimonio. Y a todos los que nos escuchan y ven, hoy le podemos decir que no importa lo lacerado que esté tu corazón o lo que tú pienses que no tiene solución en Dios, hay una respuesta. Hay una respuesta de parte del Señor siempre. Y Dios hoy te está haciendo la invitación en que entregues, suelta el dolor y agárrate de los brazos del Señor. Esta es una edición más de Dios me hizo libre por aquí, por Maranata 911.